Menos mal el video sí se vio antes de que se cerrara la reunión. Vamos a esperar un minutito que se terminen de conectar todos los demás. Ok. Perdonen, siempre se me olvida ver el tiempo. Entonces, viendo ya esos dos videos y cuando ustedes ya le den lectura a la teoría que tenemos, pues vamos a ver que esas corrientes económicas lo que nos viene a indicar a nosotros es no solo la fundamentalización de la economía de forma teórica, porque ya existe, ya lo vimos nosotros en la primera clase, que existía desde muchos tiempos de antes, solo que era de forma empírica. Ahora lo podemos ir viendo a través de estas corrientes, cómo se fue creando y se fue fundamentando cada una de ellas y haciendo énfasis en esos pensamientos. ¿Qué podemos tomar en cuenta nosotros de estudiar estas corrientes? Principalmente para conocer desde dónde viene la economía, por qué se dio, cómo se ha ido evolucionando. Cómo vimos nosotros entre un video y otro que uno se hablaba de pensamientos económicos a nivel familiar, ¿verdad? De comunidades. Y en el otro estamos viendo que la economía también se fue evolucionando en cuanto a atributos y la intervención principal del gobierno. Muchos diremos, ¿verdad? Y otros también diremos que no, pues el gobierno no debió haber metido sus manitas y en otros dirían sí las debió haber metido. Independientemente cómo sea, el gobierno ya está inmerso en esta parte de la economía y no solo viene a apoyar a todas estas, a todo al resto de personas que económicamente no están bien, sino que ellos mismos, el Estado empieza a agenciarse de fondos para poder hacer frente hacia otros países, que en los tiempos de antes, pues fueron las guerras mundiales las que explotaron y que empezamos países a unos unirse con otros y fue una guerra de poderes principalmente del oro, la plata, el petróleo, que hoy por hoy todavía el petróleo sigue ahí dando pleitos por todos lados, ¿va? Pero que nos ayuda a nosotros a entender cómo se fue dando todos esos procesos hasta la actualidad en que estamos, ¿verdad? Que lamentablemente, pues hoy podemos decir muchos, eso ya es un pensamiento personal, ¿no? Cada quien tiene sus pensamientos, que el Estado, en vez de apoyar y ayudar, está socavando y perjudicando. Lamentablemente esos puestos son corruptos y no es porque el puesto en sí sea el malo. Lamentablemente una persona llega a ese puesto y puede llegar con todas las intenciones buenas del mundo, ser una persona correcta y directa, pero esos puestos corrompen. Lamentablemente el dinero es un poquito maloso en ese sentido, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, pero la economía también se da desde ese punto de vista y por eso es que se crea las partes perdón, las partes tributarias y es donde ya empieza a pagarse todo lo que son los impuestos y a grabar todas esas partes. Hubo un momento en uno de los videos que hablaba de las tierras, de la agronomía, que era lo que les decía, ¿verdad? La parte principal que también vimos en la teoría, que la agronomía es una de las partes fundamentales en donde se crea la economía y empiezan también a grabarse los impuestos. Hoy por hoy, ese impuesto en Guatemala se llama IUSI, Impuesto Único sobre Inmuebles. ¿Cuál es ese impuesto? Pues ese impuesto es, nosotros tenemos que pagar una parte del valor o de la forma en que esté valorada nuestra propiedad, nuestro terreno y pagar impuestos sobre eso para que el Estado se pueda agenciar de esos fondos y poder hacer lo que le corresponde. Debería de tenernos escuelas públicas bien agrupadas para que las personas que no económicamente no pueden pagarse un instituto privado, pues puedan
pagarse, entrar en la pública y poder estudiar y desarrollarse, porque si uno como ser humano no se desarrolla, no va a haber un buen desarrollo en el Estado y eso conlleva a que la economía caiga también. Por eso es que en Guatemala, como hay demasiada pobreza, es porque hay un analfabetismo grande, porque nosotros no estamos estudiando lo que deberíamos de estudiar, el tiempo que deberíamos de invertir, la calidad de estudios que debemos de tener, ¿verdad? Pero también existe la parte privada, que es donde ya empezamos nosotros, entramos nosotros en la jugada, porque somos nosotros los que en base a nuestra economía vamos a ir superándonos y mejorando y no dependemos del Estado. Sabemos que, por ejemplo, la Universidad San Carlos es una entidad estatal dependiente del Estado y que por eso el costo de ingreso y de pago y todo es mínimo total en comparación a lo que nosotros pagamos aquí en la Universidad Regional. Pero veamos ahorita cuál es la situación que están ellos y cuál es situación estamos nosotros. Nosotros, aunque sea de forma virtual, estamos aquí recibiendo clases. Nuestro tiempo y dinero en inversión, pues no está perdido, estamos recibiendo clases. La San Carlos tengo entendido que todavía siguen sin poderse asignar. Bueno, no, ya se pudieron asignar porque hay una compañera que se asignó. Pero clases no sé si ya pueden dar, porque con todo eso de que no les pareció el rector, se llevaron los servidores, no se podían inscribir, no podían conectarse, no tienen notas. Eso sí sé, que hay compañeros que no saben si el semestre pasado lo ganaron, pero igual ya se inscribieron y se asignaron clases que tenían prerequisitos las anteriores sin saber si ya ganaron o no. O sea, es una incertidumbre que hay ahí, ¿eh? Y todo es parte de la economía. Imagínense que la San Carlos siga sin poder funcionar a nivel mundial. Para aquellos que no sabían, tengo un sobrino que ya está próximo a estudiar a la universidad y tuvieron que hacer una investigación a nivel internacional. La Universidad San Carlos ocupa el puesto número 23 de las mejores universidades del mundo. A pesar de todo ese problema que tienen hoy por hoy la San Carlos, que es política también, ellos dicen que no, pero entra la política mucho, por eso es que están peleando con eso de los servidores, sigue siendo una de las mejores universidades. Y ustedes dirán entonces, ¿por qué es mejor que otras que tenemos aquí en Guatemala y nosotros que estamos pagando? Porque ahí terminan siendo más autodidactas que cualquier otra persona, los pobres estudiantes. Les toca que estudiar y sacar las tareas ellos solos sin cierto acompañamiento. ¿Qué quiere decir eso? Hasta nos dan así. Quiere decir que nosotros, teniendo mejores herramientas, qué pecado no tener buenos estudios y mejores notas que ellos mismos, ¿verdad? Nosotros estamos en unas mejores condiciones, entonces tenemos que mejorarnos. Regresando a las corrientes de la economía, en ellas vamos a ir viendo también cómo se fue creando todos estos procesos. Dentro de, si no mal recuerdo, está dentro de la corriente marginalista o neoclasista, que habla sobre las formas de trabajar. Ahí tiene que ver también mucho los derechos y obligaciones de los empleados. Ahí es donde se empieza a crear un poquito lo que era el código de trabajo, ¿cómo se llama? OIT, Organización Internacional del Trabajo, empieza a surgir, donde empiezan a ver que el empleado no solo tiene obligaciones, sino tiene derechos que forma parte de la economía, ¿no? Eso también lo tenemos que ir viendo. Si no mal recuerdo, en la corriente de la clásica es donde habla también la parte política y filosófica. O sea, cada una de ellas fue tocando cada uno de los puntos que hoy por hoy en la economía está basada. ¿Y por qué debemos de aprender de las corrientes si eso ya podría decir que es historia, ¿no?
Pero es que si no conocemos de dónde viene, no sabemos en qué estamos y hacia dónde vamos. Entonces tenemos que conocer un poquito. Tal vez no vamos a ser nosotros grandes precursores de las teorías, pero por lo menos vamos a tener los conocimientos y decir, bueno, en la mercantilista se dio, ahí la principal función se dio el gravamen a los inmuebles, a los terrenos. En la marxista se dio el derecho de los empleados en el trabajo. En la neoclásica se basó la economía en los fundamentos y análisis en cuanto a las ciencias y cuáles otras podemos trabajar. En la social, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en cada una de ellas ya vamos nosotros conociendo para ir sabiendo de qué estamos trabajando nosotros en la economía. Y eso nos va a venir a ayudar también a ver qué relación hay en la economía con las diferentes ciencias y técnicas que existen, que conocemos nosotros hoy por hoy. Ya podemos ver entonces que la vamos a ir relacionando con esto otro. La diferencia entre ciencia y técnica. ¿Alguien sabe qué diferencia hay entre ciencia y técnica? No recuerdo si el domingo pasado lo vimos. ¿O alguien que lo pueda decir? Que tenga algún conocimiento de diferencia entre ciencia y técnica. No se animan a hablar. Estoy mala, hombre, ayúdenme. Ok. Ciencia es análisis, es interpretación, creación de hipótesis. Y técnicas son las donde nosotros vamos a establecer procedimientos o actividades que nos van a poder ayudar a decir si estamos correctos o no estamos correctos, afirmar o no esas hipótesis que se dieron en las ciencias. Por eso existen ciencias y técnicas. ¿A qué me refiero? Matemática, economía, derecho, estadística. Cada una de ellas, la contabilidad incluso, unas son ciencias, otras son técnicas. Vamos a ver, permítanme un segundo, vamos a compartir la pantalla. Entonces, ya tienen ustedes toda esta información para leerla. Y luego tenemos lo que es la relación de la economía con nuestras ciencias. Aquí tengo ciencias, pero también pueden ser técnicas. También hay unos videos, ahí vamos a ver uno. Pero ustedes en este archivo que yo les mandé, les estoy colocando la relación de la economía con tres temas importantes, con tres